Un feliz sábado para todos los presentes y también un feliz año para los que no he tenido la oportunidad de abrazarles, mirarlos, y me alegra mucho verles, saludarles. Este es un tiempo bastante de contrastes. El 31 que llegué a la iglesia del Valle, que después de estar en la vacación llegué allá, y me recibió un hermano y me dio la noticia que había fallecido la mamá. Muy triste. Y hoy cuando llegué aquí también una hermana me recibió y me dio esa noticia. Pero esos corazones también son fortalecidos por la gracia de nuestro Señor, porque también Dios le dio años de vida a estas personas. Comenzar un año trae una cantidad de expectativas. Nos encontramos con hermanos, con amigos, y muchas veces estamos en las iglesias a la cual no asistimos. Tenemos aquí a los pastores, iglesias enriquecidas con la presencia de muchos pastores. Hoy casi ocurre aquí algo que nunca había ocurrido, casi que predicamos dos, porque se había programado algo. Al pastor Juan Varela, que nos visita, está por allá, y entonces no me habían localizado la hermana Fernández, así que hablaron con el pastor, le cambiaron el turno del sábado para hoy, y yo también vine preparado para predicar, así que nos tocó ver quién iba a predicar. Pero sí, la iglesia va a tener el privilegio de escuchar al pastor el próximo sábado. Pastor Varela estará acá. También está el pastor Josué Rossi, quienes nos acompañan también, que ministraron esta iglesia. El pastor Libardo Cuesta, Olga, que nos visitan desde Cartagena. Y no sé qué otro pastor se nos cuela por aquí que no sepamos, que está en su tiempo de vacación, pero hoy la iglesia está enriquecida con la presencia de cada uno de nosotros, y el Señor se alegra de que juntos hayamos venido para adorar, glorificar su nombre. Este primer sábado, que está referenciado porque le pertenece al Departamento de Ministerio Personal. La vez pasada que estuve aquí les dije, estoy como enmarcado en un asunto que ahora no me he podido salir, porque desde que me encomendaron Ministerio Personal, entonces las iglesias me llaman y me dicen: pastor, el primer sábado de cada mes queremos que esté allí para que nos predique de Ministerio Personal. Y a veces me gusta predicar de otras cosas que no sea solamente la obra que tenemos que hacer. Así que busco la forma de que este mensaje tenga una aplicación muy sí dedicada un poco a la obra misionera, que es el objetivo, pero que toque también la sensibilidad espiritual nuestra, que no sea lo que nosotros debemos hacer para atraer a otras personas, sino también lo que debemos hacer como hijos de Dios para nosotros permanecer firmes, fieles en esta iglesia. Pienso que la primera alma que debe ser alcanzada para el Señor, la primera persona que debe ser alcanzada para Cristo, debemos ser nosotros mismos, porque de lo contrario estaríamos fracasando en nuestra obra de evangelización. Tengo un título para esta reflexión de hoy, y es: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y el texto de Malaquías 4, 5 al 6, donde habla que acerca de aquel gran profeta Elías, y en una profecía que abarca como si fuera tres Elías, tres profetas, con la misma misión, con el mismo propósito. Se habla de que antes que venga aquel día terrible de Jehová, vendrá
ese profeta Elías. He aquí yo os envío, dice el Señor, el profeta Elías, antes que venga el día ¿qué? De Jehová grande y terrible. Y dice la Biblia que a través de la predicación y la exposición de ese mensaje en boca de ese profeta haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Es decir, debe haber una confraternización familiar, padres, hijos, hijos, padres. Y no solamente hablamos de los grados de consanguinidad, sino de los hijos de Dios hacia nuestro Padre Celestial y de ese Padre Celestial hacia cada uno de nosotros, antes que venga aquel gran día terrible de Jehová. Esta reflexión, este tema de hoy, fundamentado en esos dos textos. La Biblia hace referencia a uno de los profetas con mayor relevancia en la experiencia religiosa de Israel. Cuando la Biblia habla acerca de Elías, está hablando de uno de los mayores hombres, de los mayores predicadores, de los mayores profetas que haya existido desde que Dios levantó profeta en esta tierra. Elías le tocó enfrentar un tiempo de decadencia espiritual y también de decadencia moral que constituyen el prototipo para este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Le tocó ministrar en tiempos de Acab, hijo de Omri, del cual la Biblia se encarga de referenciarlo con la siguiente palabra: hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Pero también le tocó enfrentar, más bien diría yo, el tiempo de la maldad de Jezabel. Cuando uno analiza la vida de estos reyes, de los cuales la Biblia los califica así, de esa manera, hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová, y cuando llegamos aquí a Acab encontramos que realmente quien estaba haciendo lo más malo delante de los ojos de Jehová era Jezabel, y lo hacía a través de Acab. Acab era el poder político, Jezabel era el poder religioso. Por eso esa condición tan exacta que encontramos allí se aplicará y se aplica quizás en este momento en el cual estamos viviendo, y en el cual el libro de Apocalipsis habla de una Jezabel y quizás de un Acab, que es un títere en las manos de una Jezabel. Elías tiene un nombre que no sabemos qué padre se le ocurrió colocárselo, porque la Biblia no dice el nombre de los padres de Elías. No sabemos nada acerca de ello. Pero el nombre de Elías proviene de un hebreo con dos raíces. El que quiere decir Yahvé, Yah, que es mi Dios. De allí se deriva Jehová es mi Dios. Por eso cuando él se presenta delante de Acab, se presenta con esas palabras y le dice categóricamente al hombre y a la mujer que han llevado a Israel a liderarse por lo que hacían los Baales y los dioses paganos que habían introducido allí, va y se presenta con lo que su nombre significaba: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Por eso él se presenta así, porque su nombre es Jehová es mi Dios. Elías sabía, cada vez que lo llamaban, cada vez que le decían algo aludiendo a su nombre, sabía que él era hijo de un Dios vivo.
Y con ese respaldo de estar en la presencia de un Dios vivo, se presentaba delante de aquel rey. No era nada fácil, hermanos, presentarse delante de Acab. Y ese es el primer Elías, el literal. El hermano me preguntaba ahora, ¿por qué Tisbita? Y le dije, porque era de una región de Galat, de un pueblito humilde, de una región quizás que no representaba mucho para Acab. Porque por lo general los gobiernos no se dedican a mirar la población que a veces ni el nombre aparece por allí. Los monos, por ejemplo. Lo hicimos famoso nosotros. En Medellín, en la universidad, se llegó a conocer los monos, pero yo creo que al gobierno central le preguntan dónde queda esto y no, ni siquiera saben. Pero si le preguntan a un adventista, dice, ese es el pueblo de los Doria. Pues Tisbe era eso, una región de Galaad apartada, quizás olvidada, y quizás que Acab ni siquiera se había interesado en eso. Por eso Elías no se presenta delante de Acab para decirle, aquí está Elías que viene de Tisbe. No sabía de eso, pero sí se presenta, aquí está Elías. Y Acab sabía que el nombre de Elías significaba Jehová es mi Dios, no Baal, no Acera, no ninguna de esas deidades paganas. Así que el solo nombre de Elías tocaba la sensibilidad religiosa de Acab y de Jezabel, porque ellos le habían enseñado al pueblo a olvidarse de ese Dios verdadero para dedicarse a adorar ídolos como los Baales y toda la idolatría que trajeron de allá de Sidón, porque de allá se trajo esta mujer toda esa cantidad de ídolos paganos. La historia de Acab y de Elías es muy particular porque Dios le había dicho a este hombre, no tomes mujer pagana, no tomes mujer que no crea en Dios, porque aquí te va a traer lo que a ella le apasiona y vas a ser incapaz de resistirte a ello. Y Acab comienza su maldad no solamente en desobedecer a Dios a simple vista, sino que va y toma una hija del rey Sidonio. Y por supuesto quedó ligado allí y se trajo todos sus dioses para reemplazar al Dios verdadero. Su ministerio, el ministerio de Elías, se da en el 874 hasta el 853, el tiempo de Acab y los reyes posteriores, y le toca afrontar esa apostasía creciente, que no solamente era la apostasía mundial de ese momento, allí donde estaban, no era solamente Sidón ni Tiro, también aquello había afectado al pueblo de Dios. Y yo quiero decirle, hermano, que este momento en el cual Elías, el Elías literal, predicaba, se asemeja tanto al de hoy, porque la mundanalidad que rodea al Israel espiritual de hoy está tratando de desplazar al Dios verdadero para intrometer en nuestras adoraciones, en nuestra vida, un Dios pagano que no es el que nos creó. Es decir, hoy como aquel tiempo, este Israel está amenazado. Por eso este mensaje para nosotros tiene significado. Ya les dije que Acab representa un poder político en la historia final de la humanidad y Jezabel representará el poder religioso e idólatra. Y las condiciones prácticamente son iguales. El segundo Elías quizás es el de menos, que le toca enfrentar problemas espirituales, pero sí un gran significado porque el Elías II está preparando el terreno
para la llegada del verdadero Salvador de este mundo, que es Cristo Jesús. Juan el Bautista está representado en la profecía por ese segundo Elías. Jesús hizo referencia a él en Mateo 11, 10 al 14, porque este es aquel de quien está escrito, hablando de Juan el Bautista: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de mí. Juan preparó el terreno para la llegada de Jesús, del Salvador de este mundo. Y así llegamos nosotros al tercer Elías, el Elías escatológico, el Elías representado, que habrá de preparar también un camino, que habrá de preparar un pueblo, que habrá de preparar las personas para la llegada, no ahora del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, sino de la segunda venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pueblo adventista del séptimo día, elegido por el Señor para predicar verdades que no son populares, que no son aplaudidas. Hemos sido llamados para dar ese mensaje en este tiempo. Hemos sido elegidos para inclusive desafiar a la Jezabel de hoy y a la Cap de hoy. Y eso es un compromiso bastante grande. El mensaje del tercer Elías nos involucra a todos los fieles que consideramos seriamente que somos el pueblo remanente de la profecía bíblica. Yo no les voy a preguntar a ustedes, porque de eso estamos convencidos, porque cuando nosotros nos bautizamos aquí en esta pila bautismal nos hacen una pregunta: si creemos nosotros que la iglesia adventista constituye el pueblo remanente de la profecía bíblica, y nosotros afirmamos que sí. Y no solamente lo creemos de palabra, sino que estamos convencidos. De lo contrario no estaríamos aquí. Dios ha elegido esta iglesia, hermanos. Y aunque este mensaje no sea el popular, es la única medicina, aunque sea amarga para algunos, pero es la medicina que cambiará nuestras vidas y nos dará finalmente la salvación. Yo le decía a algunas personas, porque cuando murió nuestro sobrino, hay medicinas que son medicina, así sean amargas, pero son la medicina. Yo recuerdo un día que estaba trabajando en Guaranda, mi primer distrito fuera de Barranquilla, y las aguas allá no son tan buenas, y yo bebía agua que parecía agua de panela, pero no era agua de panela, era agua de ciénaga. Y así me la tomaba. Dios cuidó de nosotros los que estuvimos por esos lugares, que no. Y un día me atacó un dolor de estómago, y llegué a la casa de un hermano y me dijo: yo tengo una medicina, pero no sé si se la pueda tomar. ¿Qué es? Se fue por allá y cortó una penca de un árbol, lo que no sabía qué clase de árbol era, y la metió en agua y la hirvió unos 5 minuticos. Yo: tómesela, eso va a ser bendito. Y claro, uno con dolor de muela le sacan sin anestesia una muela, y uno con dolor de estómago se bebe lo que sea. Pero yo en mi vida nunca había tomado algo tan amargo. Después le pregunté: ¿eso qué es? Y eso se llama malambo. Así que ya los que han tomado malambo saben qué tan amargo es. Pero al minuto yo no tenía dolor de estómago, estaba bien, y ya se me había acabado la amargura. Pues este mensaje del tercer Elías que le toca predicar a esta iglesia, a usted y a mí, es así a veces, amarga, porque toca sensibilidades, porque nos toca cosas que a veces son importantes,
pero no son la vida eterna. A veces tocará nuestro bolsillo, a veces tocará nuestro trabajo por el sábado, y así sucesivamente irá tocando intereses, cosas que eran importantes, pero que el mensaje dice no es por allí, es por acá. Pero finalmente, y la gloria sea para el Señor, eso redundará en la salvación nuestra, de nuestros hijos y de aquella persona que le dé cabida a este mensaje. Igual que en aquel tiempo, el Elías escatológico, de este momento y hacia el día que Cristo venga, debe cumplir una misión que es irrevocable e irreemplazable, porque se trata de la vida de unos y de otros, inclusive de nosotros mismos. Sin que perdamos de vista nuestra propia salvación, debemos ayudar que otros se arrepientan y que vuelvan a Jehová. Volviendo a los tiempos de Elías, el literal, el meollo, el punto neurálgico de aquel tiempo no era ni siquiera los ganados ni nada de eso, era el asunto de la adoración. Ese era el punto neurálgico. ¿A quién estaba aprendiendo a adorar el Dios, el pueblo de Israel en ese tiempo? ¿Qué idea se le había puesto en la mente a los niños que comenzaban a crecer en aquella nación? ¿Qué era lo que iba a ocupar su tiempo de allí en adelante? ¿A quién iban a adorar cuando iban al templo? ¿Qué iban a hacer cuando estaban tratando de elevar sus oraciones? ¿A quién se las elevaban? La Biblia dice que los reyes precedentes a Acab, cada uno fueron apartándose de Dios, y en ese momento el pueblo se iba también detrás de ellos. Fueron suplantando los altares donde Dios era adorado, y el servicio de sacrificios también. El arca del pacto fue puesto a un lado, fue reemplazado por imágenes de Baal, el gran Señor. Los nombres de los hijos de Israel comenzaron a ser cambiados, y en vez de representar al Dios verdadero y hacerle honor al Dios verdadero, comenzaron a hacerle honor al gran Señor, con minúscula, a Baal. Mujeres prostituidas fueron traídas desde Sidón para fornicar y adulterar donde Dios estaba siendo adorado en tiempos atrás. Los altares que fueron levantados eran sitios de orgías, donde se veneraban a sus dioses paganos y a los cuales se les servía de esa manera. Y todo eso era patrocinado y aceptado por el líder de turno, y era ejecutado por Jezabel. Y el pueblo temeroso no se atrevía a levantar la voz para decir: esto no es así. Los pocos profetas que existían, que se atrevían a levantarse por ahí, dice la Biblia que fueron muertos, y otros fueron puestos presos, y el que quedaba vivo se quedaba escondido y callado porque no se atrevían a hablarle. No era fácil, hermanos. Y Elías, después de haber cumplido aquella tarea tan angustiante, pero buscó refugio, porque también tenían miedo de su vida.
tuvo el Señor que decirle: no te creas. ¿Hay cuántos? ¿Cuántos más con él? 7,000. Cuando él le dijo al Señor: mira, es que dentro de todo este pueblo solamente yo estoy aquí, estoy huyendo porque he quedado fiel. El Señor le dijo: no, estás equivocado. Hay más de 7,000 rodillas que no se han doblegado delante de Baal. Y miren, en el mismo palacio de Jezabel había uno de esos hombres. Así que, hermano querido, este pueblo tiene tanta enemistad porque el diablo le tiene los ojos puestos a esta iglesia, que el primer pueblo en atacar va a ser esta iglesia, va a ser a nosotros. Pero no por eso el pueblo de Dios habrá de callar en este tiempo, ni por eso vamos a aceptar, jamás vamos a aceptar, así nos los manden a decir por el Facebook, por correo, por el teléfono, por donde quiera, que esta iglesia apostató, que esta iglesia ya no es. No. Un día por equivocación allí, porque hablaba de la iglesia adventista y todo lo demás, y estaba como enojada la persona, le mandé a preguntar: pero ¿por qué estás así? Y me manda mejor dicho, una encíclica completa de todos los males y habidos y por haber que había en la iglesia adventista. Y ya me di cuenta que no estaba hablando con un adventista genuino, y le contesté y le dije: no se olvide, amiga, que hay 7,000 que no han doblegado sus rodillas, y ese es el remanente que está aquí, esta iglesia adventista del séptimo día. Elías se presenta ese día allá y lo ve allí acá. Imagínense ustedes cuando Acab se enfrenta con Elías. ¿Recuerda el nombre de Elías? Jehová es mi Señor, Jehová es mi Dios. Y Acab aceptaba: Baal es mi Señor. Y los niños eran bautizados, entre comillas bautizados, con ese nombre: Baal es tu Señor. Con esos nombres. Pero cuando Elías se presenta, el solo nombre de Elías está dando un mensaje a Acab. Cuando la iglesia adventista comenzó por allá en 1863, en la organización ya de la iglesia como tal, se buscaba un nombre que identificara a esta iglesia. Y por revelación la señora White presentó el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Hubo otro nombre, Iglesia de Dios, Iglesia esto, y hicimos un nombre muy general. Y cuando el nombre Adventista del Séptimo Día se presentó, ella dijo: este es como una astilla de carcas que va a penetrar el corazón de los incrédulos. Así que cuando usted se presenta y dice: yo soy adventista del séptimo día, le está diciendo a los demás: esta es la iglesia que adora en un día distinto. Solamente ese nombre arranca ya, perturba el corazón de las personas. Cuando Acab vio a este hombre allí, el solo nombre de él lo perturbó. Y más cuando él, sin palabras más y palabras menos, le va diciendo: vive Jehová en cuya presencia estoy. Y eso tú bien lo sabes, Acab, mi nombre es eso. Y ya le dice: aquí no va a haber más lluvia durante 3 años, hasta que ¿qué? Hasta que Dios lo determine. Ustedes saben, se le había enseñado al pueblo que el Dios de las cosechas era Baal. Esa era la lección. Estas plantas dan porque Baal las bendice. Estas plantas crecen porque Baal es el Señor de la tierra. Las vacas dan leche o las vacas se crían por esto. Todo se le enseñaba alrededor de Baal. Y cuando Elías se presenta para decirle: no va a haber lluvia, le está desafiando y está diciendo: ponga a Dios verdadero, a Jehová,
y pon a tu Baal a ver quién va a ganar. A veces a mí eso como que me gustara que fuera en este tiempo así, que uno pusiera a Dios en una competencia a ver quién es quién. Pero Dios tiene un día en el cual va a mostrar quién es Jehová. Lo que pasa es que Dios no se mueve en el tiempo mío. Porque fuera así, yo en algún momento de eso, cuando alguno dice a otro, te voy a poner aquí a ver qué es lo que pasa. En aquel momento era así. Y Elías se fue por mandato de Dios. Lo escondió el Señor allá. Hasta cosas curiosas, ¿verdad? Miren, a veces el lugar donde se esconden las cosas es el lugar más simple, el más obvio. A veces, de pronto, si usted quiere esconder algo, la gente pensará que detrás de la puerta no lo va a colocar, o en el lugar más obvio. Pero el Señor mandó a Elías a esconderse precisamente en la tierra de Jezabel, en un arroyo de Querit que quedaba cerca de Sarepta de Sidón. ¿Quién iba a pensar Jezabel buscando al profeta en todo Israel y Judá? Y métale por aquí, búsquelo por allá, y lo mato tan pronto lo encuentro, y lo tenía en su propia tierra. Como para enchicharla más, mire, Dios tiene cosas que, como para darle a probar de que no era ella, ni era Baal el que sabía. Y allá se los protegió, y allá recibió alimento, y allá fue y le convirtió a aquella viuda que no tenía en Sarepta de Sidón. Dios hizo milagros en tierra extraña. No nos extrañemos nosotros que Dios haga milagros de conversión en el mundo pagano. No nos dé a nosotros sorpresa que Dios lo hará. En la cantina donde el diablo es rey, Dios algún día sacará un borracho de allí. En la cárcel donde están penando algunos, donde están pagando algunos sus penas, de allí donde el diablo cree que él es rey, el Señor sacará a sus fieles también. Porque hasta tonto el diablo a veces, representado en Jezabel, ni siquiera se le ocurrió que allá cerca en su tierra Dios le iba a poner al profeta. Uno de los pastores, pastor de Medellín, que estuvo preso en la cárcel de Bellavista, el diablo lo mandó allá, creyó que lo iba a acabar, pero Dios, aquí te voy a usar para que presentes este mensaje de salvación aquí en esta cárcel. Increíble. Y allí Dios lo utilizó para llevarle esperanza, para llevarle la salvación a muchas personas. Así que en la propia casa del enemigo, tú y yo tenemos un mensaje que debe brillar como una luz que debe ser vista, aunque arranque la persecución de Jezabel y de Acab, aunque te busquen por cielo y tierra. El asunto de tu seguridad es asunto de Dios. He comprendido eso, que a veces nos preocupa quién cuidará de nosotros cuando nos toca ir a estos barrios que recuerdo una vez que estando en Ciénaga había una brigada de salud, y precisamente las hermanas eligieron el sitio pero más peligroso que había en Ciénaga. Nunca me había atrevido a ir a ese lugar, pero esa tarde fuimos. Y bueno, las hermanas allí estaban armadas, las personas, y nosotros repartiendo la comida, los vestiditos, las cosas. Y cuando ya salíamos de allí, las hermanas se fueron en un carro, yo me iba en una bicicleta, me dejaron detrás. Y yo iba manejando cuando ¡pum! Cayó una persona aquí al lado mío. Venía como corriendo detrás de mí, cayó allí. Y me dice una señora: corra, pastor, corra, que lo van a atracar. Este muchacho venía corriendo detrás de mí, era a quitarme la bicicleta. Tropezó
Y apenas le vi el polvorín así cuando cayó aquí al lado, entonces yo sí le di un poquito más rápido a la bicicleta para salir de allí. Dios le puso la zancadilla allí y lo tumbó porque hubiese podido atracar. Hermanos, no estamos diciendo con esto que ahora nos vamos a exponer y vamos a hacer cosas, no, pero Dios protegerá nuestra vida al lugar donde vayas. Dios estará con nosotros. Si es la cárcel donde vamos a llevar el mensaje, allí Él va a estar. Si es el barrio allá donde sea, allí el mensaje habrá de llegar. Si es aquel que antes practicaba esta maldad, a ese hay que darle el mensaje. Todos, sin ninguna excepción, deben ser evangelizados con este evangelio de salvación, porque este pueblo prepara el camino para el regreso de Cristo Jesús. Finalmente, hermanos queridos, el mensaje de Elías, de este tercer Elías, es un mensaje también para salir de la confusión espiritual que hoy en día ataca a este mundo. También es un mensaje para nosotros que ya tenemos tiempo de haber sido bautizados, de haber entregado nuestra vida. También es un mensaje para nosotros dejar atrás los dioses modernos. Porque no crea usted que el diablo está obsoleto allá con el árbol que era cera y con el Baal hecho de madera. No. Los Baales del diablo hoy en día son distintos. Lo encuentra usted en la internet, el Facebook. Miren, si usted analiza las cosas, la madera con que hacían las imágenes, o el barro, o lo que sea de lo que le hicieran, no son malas en sí. Porque inclusive la Biblia dice que ese árbol lo cogen, le sacan astilla y de allí hacen leña y queman. Los árboles no son malos. Y acera era un árbol que es considerado Dios. Eso no lo hacía que fuera Dios. Ni el muñeco hecho de madera hacía que fuera Dios. Y me refiero a esto porque la televisión o la internet en sí mismo no son los ídolos. Es el producto que hay allí y el que se humilla y los adora allí. Es allí donde está el problema. Porque a través de estos medios el evangelio también se predica. Porque a través de estos medios la vida se hace un poco más fácil. Pero está la televisión, está la internet envolviendo la vida nuestra hoy en día en cosas triviales, perdiendo el tiempo, el que debíamos dedicar para evangelizar a otros, lo dedicamos para San Facebook, inclusive corriendo peligros en esas páginas. Le dedicamos, como decía el hermano en la escuela sabática, las 2 horas o las 3 a escudriñar las Sagradas Escrituras, como se las dedicamos a la internet. Hoy los Baales son modernos, están hechos también así electrónicos, para que nosotros no los percibamos como ídolos. Está la contemplación del yo, el culto al cuerpo, una tendencia posmoderna. Es eso, el culto al cuerpo. Movimientos neorreligiosos, los héroes infantiles ya cambiaron. Antes era el profeta Elías, hoy ya es Jimán, y ya ese Jimán ya está obsoleto, ya son otras cosas. Hoy se hace culto a otras prácticas y todo esto está envenenando el ambiente. Pero a través de esa oscuridad el Señor tiene un mensaje que es como una luz, y entre más oscuro más alumbra este mensaje. Un día el pastor Pacheco le dije: oye pastor, tengo un problema con las luces del vehículo,
porque le había puesto unas luces blancas y me dice, yo tuve que cambiarlas. Ve a tal lugar, y me mandó por allá, donde yo compré unas. Háblate con ese señor. Y yo fui allá y él me dijo, sí, las luces blancas son pura bulla. Usted eso ve que parece que alumbrara bastante, pero eso en la oscuridad se pierde. Me dio otras modernas, me dio esto es. Le voy a decir algo, entre más oscuro sea, más se proyectarán. Entre más oscurezca, usted va mirando más el camino. Así es. Así es. Este mensaje que nosotros predicamos es el mensaje del tercer ángel. Entre más oscuro está este mundo, más ilumina. Más fuerte es el destello, aunque nos arda, aunque nos moleste en la vista. Pero esa es la luz que Dios ha mandado a propagar a este pueblo. El Dios del cielo nos guíe, hermanos queridos, nos muestre a nosotros la urgencia de llevarle esa luz a aquellos hogares oscuros, a aquellas personas que viven en tinieblas espirituales, para que vean más allá de sus narices y vean ese futuro espléndido que Dios muestra a sus hijos. La voz de este Elías es una voz que se hace oír en el desierto de este tiempo, en la escasez de verdades contundentes. El Elías de hoy es el hombre que pierde de vista su vida para confiarla en el Señor. Es el hombre y la mujer que es consciente que se presenta delante de un Dios vivo, delante de quien debe servir y delante del cual nos conducimos. Sabemos que predicamos contra una Jezabel que le acarreará persecución, pero nosotros no hemos creído en dioses muertos, sino en un Dios verdadero y vivo. Dios nos permita a nosotros, hermanos, ser conscientes para quién servimos, porque esa acción de Elías está motivada porque sabía él quién lo respaldaba. No perdamos de vista quién nos respalda. No perdamos de vista a quién servimos. No perdamos de vista que nuestro nombre le pertenece a ese Dios verdadero delante de quien vivimos. Y cuando estemos a solas, no vayamos a pensar que estamos delante de cualquier ídolo. Estamos delante de un Dios vivo. Y cuando estemos pasando por angustias, y cuando estemos pasando por dolores, acuérdate, vive Jehová, ese no se ha muerto, en cuya presencia estamos. Que te atacó el dolor, que la muerte llegó a tu familia, que la enfermedad tocó la sensibilidad. Acuérdate, hay un Dios vivo en cuya presencia estamos. El Señor bendiga a esta iglesia y que este sea un año de grandes bendiciones. Que cada uno de nosotros coloque una meta en su vida, y es que algún día habrá de venir aquí con una persona que entregará su vida al Señor en esas aguas. Experimentará usted aquel mismo gozo que experimentó Elías cuando en aquel monte Carmelo desafió al ídolo y ganó Dios. Me imagino yo esa alegría de Elías allí. Esa alegría es la que nos espera cuando nosotros, a través de la predicación, traigamos almas delante de Cristo Jesús. Dios nos bendiga a todos en esta hora, hermanos.